Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la seguridad privada para este domingo, que es día 1 de mayo, y para ello se encuentra Juan Díaz, secretario general de FTSE Uso Canario. Buenos días. Buenos días, María. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y junto a Juan Díaz también se encuentra José Ramón Rodríguez, secretario general de Uso Canario. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Gran Canaria, que hoy tiene una jornada complicada en medios de comunicación. Bueno, como me gusta, apretada, llena de actos y en contacto con el sindicato, con la gente del sindicato. Bueno, estupendo, estamos para ello y encantado de estar aquí y de tener una jornada tan apretada. ¿En qué situación se encuentra el sector de la seguridad privada en Canarias, José Ramón, a nivel general? En estos momentos que ahora el domingo conmemoramos el primero día de mayo. Sí, bueno, yo creo que como tantos y tantos sectores, aunque Juan es digamos, el responsable y tiene un conocimiento muchísimo mejor que sectorial que pueda tener yo, pero en general el sector de seguridad privada también se ha visto afectado por los gravísimos recortes presupuestarios que han habido desde el 2008 en adelante, y es un sector que además en las condiciones de vida, las condiciones laborales han sido deterioradas a través, como consecuencia de una de las reformas laborales, donde han permitido a las empresas, entre otras, y ha sido pionero, el ilustrísimo señor Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral y presidente, bueno, no, el Club Deportivo vamos a dejarlo aparte, Miguel Ángel Ramírez, propietario de la Seguridad Integral, entre otras, que ha sido pionero en aplicar con entusiasmo y con prontitud aquellos elementos más perversos de la reforma laboral, es decir, el descuelgue del convenio sin haber ningún motivo, la creación de empresas para luego contratar trabajadores para la misma actividad con un convenio propio por debajo de lo que establece el sector, además de, como estamos viendo en los procesos judiciales que están todavía pendientes de resolver, y con informes de la Hacienda, de la propia Fiscalía, donde se está acreditando que ha vulnerado tanto las cotizaciones a Hacienda como la Seguridad Social a costa de traérselo o pagarle irregularmente a miles y miles de trabajadores. En ese sentido, lamentablemente, Miguel Ángel Ramírez es un exponente de toda esta práctica, pero lamentablemente no es el único. En el vídeo que ayer, Juan, se publicó en Antena 3, en el Espejo Público, en el programa, se hablaba de la relación entre la magistrada Victoria Rosell, entre también Miguel Ángel Ramírez. ¿Cómo definirías a Miguel Ángel Ramírez? Porque en el vídeo se explicaba que era un empresario de éxito. ¿Y qué trucos se necesitan para ser un empresario de éxito, crear escuela como él ha creado escuela? Si el éxito depende de explotar a la clase trabajadora durante décadas, de estar, como dice bien mi secretario general, compañero José Ramón, actuando de una manera más perversa, que trayendo, eliminando de sus nóminas conceptos establecidos en convenio colectivo, pactados y negociados, por medio de descuelgues, por medio de convenios propios de empresas, intentando alegar unas pérdidas económicas, cosas que ya no, como bien sabe, hemos dicho en este programa, ya se nos ha dado la razón en el tema del convenio, el descuelgue salarial. Ahora estamos esperando la solución del convenio, que vamos a ganarla seguramente también. Estamos hablando de que los cálculos que estamos haciendo son miles y miles de euros por meses y por años a cada trabajador. Por lo tanto, si el éxito depende de explotar la clase trabajadora, desgraciadamente este país tiene muchos empresarios, incluso políticos de éxito, ¿no? Porque si esa es la definición de un explotador, de que yo creo que incluso la expresión que hizo el compañero comentarista en Antena 3 era un poco más bien socarrona, ¿no? Y burlesca, porque estamos viendo la relación política, jurídica, empresarial que está habiendo en este país en todos los ámbitos, ¿no? Y ayer, pues, bueno, este culebrón que empieza a iniciarse, aunque ya nosotros lo habíamos iniciado en el año 2004 con la primera demanda a la agencia tributaria, y con estos años, una década después, se ha ido viendo, se ha ido judicializando. Ahora resulta que la jueza no está, ahora es política, ahora deja de sus funciones porque tiene una relación personal con un señor que tenía a su vez intereses económicos con... Bueno, al final esto pues parece un culebrón de serie B, ¿no?
Y bueno, pero bueno, estamos todos aturdidos y expectantes a ver cómo se va resolviendo. Hay declaraciones por parte de unos y de otros. Hoy creo que sale también nuestro secretario general, Antonio Duarte, en el mismo programa, en Espejo Público. Nos expondremos nuestro posicionamiento y bueno, ya ven que termina todo esto. La cosa ha empezado fuerte y por lo tanto ahí nuestro logo estaba ahí. Sí. La USO inicia una demanda y a partir de ahí hacia Miguel Ángel Ramírez, en este caso. Coméntanos por qué inicia USO la demanda contra Miguel Ángel Ramírez, ¿qué derechos está vulnerando? Porque consideramos que había una infecutización, como así se admitió trámite décadas después, en base a las horas extraordinarias. Se estaban reflejando en conceptos de dietas y desplazamientos cuando veíamos un certificado de retenciones de un trabajador o trabajadora de este grupo empresarial, veíamos que las dietas eran excesivas, 4.000, 3.000, 5.000 euros, algo que no se da en el sector, o sea, prácticamente había más salario, más dietas que salario. Entonces eso es inasumible. Así lo redacta y lo informa el expediente, el informe de la agencia tributaria, que no, en una empresa de servicios no se puede generar tanta dieta, que aquí hay algo raro, hay gato encerrado y bueno, y parece que los tiempos nos están dando la razón, ¿no? Otro tema importante que te quería preguntar, José Ramón, ¿no hay seguimiento por parte de la administración de los contratos que se hacen con las empresas piratas de seguridad o hay alguna empresa que no sea pirata? Las distintas administraciones, tanto las administraciones estatal como las administraciones autonómicas, son tan incumplidoras y algunas más que las propias empresas privadas. Y lamentablemente la normativa judicial nos hace extremadamente difícil luchar contra los reiterados y sostenidos incumplimientos de las distintas administraciones. Paradójicamente, ayer conocimos una sentencia del Constitucional donde viene a enmendarles la plana uno de los atropellos mayores que ha cometido el gobierno de Canarias en los últimos años, concretamente el gobierno anterior de Paulino Rivero, donde le aplicó una medida que estaba hecha para el sector funcionarial, la aplicó al personal laboral y al personal de empresas participadas por el gobierno de Canarias, como la deducción del 5%, la supresión de una paga extra y el incremento de la jornada de 35 a 37 horas. Le vieron a enmendar la plana diciendo que usted se ha pasado, usted ha aplicado una medida a unos trabajadores que no tenía por qué habérselas aplicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que las administraciones públicas, la aplicación de la ley en materia de derechos laborales y en el seguimiento de los derechos laborales, tanto en la materia preventiva como en la materia de cumplimiento de convenios, etcétera, etcétera, no se caracteriza por su buen cumplimiento. Concretamente, en la pregunta que me hace, cuando las administraciones conceden servicios a terceras personas, se desentienden por completo, y el subrayo, se desentienden por completo de los incumplimientos, que los hay y abundantemente, y muchos de ellos graves incluso, que tienen las empresas que han sido beneficiadas con la concesión del servicio con respecto a sus propias plantillas. Esto lamentablemente es la norma, hay excepciones, pero la norma es el desinterés y el incumplimiento de sus obligaciones en atender, en hacer un seguimiento y en exigir a las empresas concesionarias que cumplan con la legislación, que cumplan con los convenios colectivos. O sea, el grado de culpabilidad de la administración es el máximo, el mayor. La culpabilidad viene por doble vía. En primer lugar, por la privatización de servicios públicos. Yo pienso que ahí está el origen del mal. Es decir, hay servicios que de ninguna manera deberían ser privatizados, y son aquellos que tienen que ver con la salud, con la enseñanza, con las necesidades básicas de la sociedad. Pero podría ser aceptable, y sin entre comillas lo de aceptable, si la administración cumpliera con lo que está obligada a cumplir, es decir, hacer un seguimiento de las empresas que han sido beneficiadas con la concesión, que cumplen con la normativa con respecto a los derechos laborales, tanto económicos, tanto de jornadas como en materia preventiva. Si eso fuera así, digamos, el mal sería menor, pero lamentablemente, y en la inmensa mayoría de los casos, las administraciones dejan al libre albedrío de las empresas concesionarias, luego ya las relaciones laborales entre las empresas concesionarias y su propia plantilla. Y si uno recurre, que lo hemos intentado muchísimas veces, si uno recurre a la administración como responsable última, la respuesta de la administración, cuando por fin logras hablar con alguno de ellos, si es que te recibe, es que eso no es asunto de ellos, que tienen que ver, eso se tiene que tratar con la empresa
que contrató directamente a los trabajadores. Con lo cual tenemos un mal de origen, la privatización de servicios que nunca deberían ser privatizados, y en segundo lugar el desinterés, que yo añadiría el desinterés interesado. Desinterés, aunque pueda parecer una contradicción en sus términos, el desinterés interesado, por razones a veces de comodidad y otras veces lamentablemente por interés no muy legítimo, pero bueno, por desinterés interesado. Y eso lo que hace es pervertir, deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores en las empresas concesionarias. Juan, te quería preguntar qué fianza se le solicitó a Miguel Ángel Ramírez en un primer lugar. Sí, barajaba una fianza de 70 millones de euros, luego se bajó a 35, la empresa pidió rebajarlo a 3, pero creo que se quedó en 17 al final. 17 millones de fianza, sí. ¿Y ustedes han percibido un retraso en este tema, en el procedimiento? Pues mi opinión particular, después de 2 años, que es lo que dice el sector, lo que pensamos todos, la opinión pública, la sociedad en general, el señor magistrado Salvador Alba actúa de manera con más celeridad, pues claro, llama poderosamente la atención, y más cuando se le está imputando a esta señora Victoria Rosell un retraso malicioso o dilación indebida, pues claro, nos deja con ciertas dudas, ¿no? Y con muchas preguntas, porque realmente 2 años, aunque ella se defiende, obviamente como tiene que ser, de que ha hecho las cosas, pero la opinión pública dice todo lo contrario, los medios están diciendo lo contrario, ¿no? Y la acusación que se le hace es precisamente por este tema, ¿no? ¿Qué características tienen hoy las empresas piratas de seguridad a nivel general, Juan? Perdón, las empresas de seguridad. Características, sí. Te preguntaste, no tenía entendido. Las piratas. Bueno, pues todas, aunque algunas ya van mejorando el nivel, o sea, van detrayendo y precarizando más los convenios colectivos, los salarios, las condiciones laborales, o sea, la conciliación familiar, jornadas excesivas, ingentes horas extraordinarias que no se cotizan, que no se justifican, que se camuflan, no se van, o sea, todo esto sigue igual, ¿no? Y volvemos a quién es el responsable de todo esto, la administración, porque estamos hablando de que en el sector de la seguridad privada, si un 70% de lo que es la seguridad privada depende de la administración, los concursos públicos, pues es cómplice necesario, como siempre hemos dicho, ¿no? Y en esto las características, bueno, si tenemos un cómplice necesario que tolera, que permite que la administración, yo hago lo que me da la gana, aunque en el concurso salga claramente de que las empresas adjudicatarias tienen que cumplir convenio colectivo nacional y yo impongo el mío, entonces algo está fallando. ¿Quién es el responsable? El que tolera, el que lo hace. Bueno, pues características de estas empresas, pues bueno, eso, precariedad laboral, no hay conciliación familiar, explotación y sobre todo el miedo y el amedrentamiento, porque nosotros tenemos una sentencia, no sé si creo que la hemos comentado, como 2 mandos intermedios de Integral Canarias van a amedrentar candidatos nuestros. Y la sentencia diciéndole que somos un sindicato destructivo, date de baja, estos están pegando siempre carteles y pegatinas contra Miguel Ángel. Bueno, el tema es que esta gente utiliza el método mafioso, el método de sicario para amedrentar a la clase trabajadora. En definitiva, esta sentencia viene a decir que este compañero se mantuvo en la candidatura, este compañero fue despedido por otros motivos colaterales. La sentencia, obviamente se demandó, la sentencia definitiva es despido nulo y indemnización de 12.000 euros. Por derechos fundamentales, por eso es la práctica habitual. Te quería preguntar por qué Miguel Ángel Ramírez es el rey de las contratas, porque lo hace bien, porque lo hace mal, por las buenas relaciones que tiene a nivel de empresarios, a nivel de la clase política, o eso José Ramón ya se está desinflando. Bueno, yo... Porque en el vídeo hablaba de, claro, que hay que echarle una manilla a los directores, a los empresarios de los medios de comunicación, que ya se saben que están deficitarios, pues a ver si nos echa aquí también una manilla, porque todos los medios de comunicación pequeños están casi, pues, vamos a decir, sobreviviendo, por no decir otra cosa. Vamos a ver, solamente con los datos que tenemos como hechos contrastados, es decir, uno puede especular y pensar, y no pensar demasiado bien con respecto a la metodología, a cómo se crece de una manera extraordinariamente rápida
y desmedida en relación o en proporción a otras empresas del mismo sector. Uno puede pensar, porque es una empresa que lo hace extraordinariamente bien, presta un servicio extraordinariamente eficaz, más atinado y con unos costes inferiores al resto. Esto es pensar, yo creo que si pensáramos así estaríamos pensando demasiado ingenuamente, y ya aquí ingenuos quedamos poco. Yo creo, si vemos, digamos, el desarrollo, el histórico del crecimiento de las empresas de seguridad integral, está ligado siempre a la administración pública, a lo que hablábamos antes, a las concesiones que le hace la administración a determinadas empresas y determinados empresarios. Y además, si esto lo unimos a todo lo que hemos conocido, a todo lo que vamos conociendo y a lo que está ya acreditado, es decir, que se accede a los concursos abaratando y deteriorando las condiciones de los trabajadores por 2 días, en primer lugar de manera fraudulenta, camuflando como salario, como horas extra, camuflando las horas extra como pago de dieta, y por otro lado creando convenios de empresa para deteriorar, para mermar en torno a 300, 400 euros mensuales el salario de un vigilante. Entonces, sumando esos 2 elementos, nos da que de manera fraudulenta, de manera tramposa, al menos solamente con esos 2 elementos, sin descartar ni sospechar de que pueda haber algún elemento más, nos da de que este empresario concurre en extraordinaria ventaja con respecto a otros empresarios que son respetuosos con el convenio colectivo y son respetuosos con la seguridad social, con Hacienda, etcétera, etcétera. Pero todo esto sería imposible que se dé si no tuviera la complicidad activa o pasiva de determinada clase política que está en puestos claves de la administración. Nosotros pensamos que para que esta planta haya medrado, crecido tan rápidamente, tiene que ser que alguien no solamente esté regando y abonando, sino que esté además favoreciendo con intervenciones decididas desde la administración, desde la intervención, desde puestos políticos, que esto se produzca. Creo que hay una connivencia y una convivencia de interés mutuo, de concertación mutua, para que esta empresa y este empresario crezca de una manera tan desproporcionada, tan desmedida, y ocasionando un daño que no solamente afecta a los trabajadores, afecta a la seguridad social, afecta a Hacienda y afecta también a aquellas empresas que están cumpliendo cabalmente con la norma tributaria y con el convenio colectivo del sector. El sector de la seguridad privada está mucho peor en islas menores que en islas como Gran Canaria y Tenerife. Ahí Juan quizás pueda opinar. Sí, bueno, quizás no. Por eso te decía que hay empresas que suben el listón, como puede ser SH, Atlantic Segur, Máximo Seguridad en Tenerife, bueno, empresas no de tanta envergadura, pero sí con prácticas similares a las de Integral Canarias, o peores inclusive, ¿no? Se han copiado Integral Canarias, hacen descuergue, pero después pagan lo que les da la gana, represalian a los trabajadores si protestan, o sea, es todo, o sea, o tragas por donde yo te digo, o vas a ser represaliado. Y estas prácticas cuasi mafiosas, por no decir mafiosas, pues son las que imperan en estas empresas pequeñas, ¿no? Y bien como dice José Ramón, luego las empresas cumplidoras, las que quieren esta legalidad, pues se plantean si les vale la pena seguir en este mercado, porque al final, pero claro, para nosotros es un problema que las empresas que cumplen el convenio colectivo nacional al final se marchen de las islas porque no haya capital, o sea, no hay rendimiento, no puedan competir, ¿sabe? Porque compiten de una manera ventajosa tanto la administración como lo público, estas empresas piratas, y es por lo que nosotros estamos poniendo todas nuestras armas para combatir esto, porque nos va el futuro en ello, no hay otra. No podemos precarizar, pero hablamos de todo el sector servicios. O sea, no solo la seguridad privada, sino que estas empresas luego con sus empresas auxiliares montan también oficinistas auxiliares de servicios, y al final crean precariedad total, y no hablemos de intrusismo profesional. Venden vigilantes de seguridad con auxiliares, ¿sabes? Que los auxiliares tienen sus funciones, están legalmente establecidas, pero luego rayan la legalidad haciendo competencias de seguridad privada. Y esto es lo que determina y hace que nosotros
combatamos de una manera tan feroz, porque tenemos que hacerlo, porque cada vez nos comen más, cada vez ahora las marcas blancas de Integral Canarias, SUBES y Marsegur, pues se están llevando todo. Todas las adjudicaciones se lo están llevando, claro. Lo que no entiendo es por qué le adjudica a empresas que realmente tienen deudas con la Hacienda de Seguridad Social e incumplen el pliego de condiciones. Volvémonos de antes. Ahí la administración, cuando hablábamos antes que es una gran incumplidora, está incumpliendo sus propias normas. Es decir, no se le puede dar una concesión administrativa a una empresa que tiene incumplimientos graves con la Hacienda, con la Seguridad Social. En cambio, estamos viendo que en este caso, a pesar de las denuncias, a pesar de que está acreditadísimo que esto es así, a pesar de los procesos judiciales, pues Seguridad Integral y las empresas satélites del grupo siguen recibiendo concesiones administrativas. Pues eso es lo que te decía antes, que nos lleva a pensar de que esto no solamente se puede entender desde una buena oferta empresarial. Creemos y estamos convencidos. Otra cosa es que lo podamos acreditar, que no lo podemos acreditar, pero no nos cabe el convencimiento de que esto no solamente se debe a una buena práctica empresarial, porque luego buena práctica empresarial no es aquella empresa que se está viendo en los tribunales por un presunto fraude a la Seguridad Social, por un presunto fraude a Hacienda, por un deterioro gravísimo a miles de trabajadores de las condiciones de su convenio. Está claro que por esas virtudes, entre comillas las virtudes, no consiguen los contratos. ¿Está funcionando el sistema de prevención de riesgos laborales, José Ramón? En general, no. Yo creo que, hablando de incumplimiento, y ahora ampliamos el panorama, hacemos un gran angular, tanto en la administración como en la empresa privada. Una de las leyes que más incumplen es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las distintas reformas laborales, estos años negros que todavía vamos por marrón oscuro, ha generado una serie de catástrofes naturales, una serie de víctimas, y una de ellas, una de las primeras víctimas, ha sido justamente la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Hasta el 2008 se iba avanzando en la concienciación, porque primero es un tema educacional, de concienciación, tanto del empresario como de los trabajadores, en conocer y darle a la prevención de la salud laboral en el trabajo la importancia que tiene, que es mucha, porque está en juego la salud de los trabajadores y las trabajadoras. A partir de las distintas de las crisis, cuando el desempleo, de la crisis, de la estafa llamada crisis, del incremento del desempleo, del deterioro de las condiciones de trabajo, del enorme poder que han tomado los empresarios como consecuencia de las distintas reformas laborales, del debilitamiento de los sindicatos como consecuencia de varios elementos que si quieres entramos a ello. Todo esto ha conducido de que los empresarios hayan desistido de tomar entre sus iniciativas empresariales el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y por parte de los trabajadores hay un miedo ahora enorme a perder el puesto de trabajo o a seguir perdiendo derechos como se han ido perdiendo en los últimos años, y el cuidado de la salud, la prevención de la salud ahora mismo es una cenicienta dentro de los derechos laborales en las empresas. Nosotros ayer justamente, y hoy lo vamos a hacer también, en las reuniones que tenemos en el sindicato, estamos tratando de volver a reactualizar la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, porque no es nada más y nada menos que preservar tu salud, no solamente en el aspecto físico, sino también en elementos psicosociales que son muy importantes y están prácticamente descartados por los empresarios, pero son elementos muy importantes en lo que es el estrés, la angustia, la depresión. Todo eso estamos viendo en el sindicato durante todos estos años, que a raíz del 2008 ahí esos elementos han ido creciendo. Y nadie, absolutamente nadie, está haciendo, desde el punto de vista de las distintas administraciones, ni por supuesto de las empresas, están atendiendo este tema como se merece, como se necesita. Y nosotros por eso estamos insistiendo tanto que la prevención de riesgos laborales, tanto en el aspecto físico como en el aspecto digamos de elementos somáticos y afectivos, tienen que estar otra vez de actualidad y en la preocupación, primero en una labor formativa de concienciación, de conocimiento de la norma, de concienciación, y por último de exigencia y de denuncia en cuanto haya incumplimiento. ¿Actúan rápidamente las inspecciones de trabajo ante la vulneración de los derechos de los trabajadores o depende de las islas? Vamos a ver. Y el volumen de trabajo que tengan también. Yo tengo que decir que mi experiencia ya va por encima de 30 años,
que la inspección de trabajo en líneas generales es una gran ayuda y una gran aliada no de manera prevaricadora, sino nosotros cuando vamos a la inspección de trabajo es porque constatamos incumplimiento. Y mi experiencia, la experiencia de mi sindicato es que en regla general la inspección de trabajo se involucra y se involucra de manera eficaz, no tan rápido como desearíamos, que quizás sería el pero que había que achacarle, seguramente no es por culpa de ellos, falta de recursos humanos, les impide seguramente la celeridad que nosotros necesitaríamos. Pero la inspección de trabajo en reglas generales yo creo que es un brazo de la administración que funciona bien. Funciona bien. Sí. A nivel de las islas menores, ¿cómo lo percibe Juan? Sí, igual, incluso los compañeros que estuvieron en Fuerteventura, los dos Fernando Macario y Fernando Silva, ya lo comentaba, hay buena predisposición, grandes profesionales, gana voluntad, lo que pasa que mucha burocracia, suele pasar en la administración, ¿no? Me decía un compañero, y me hizo mucha gracia hace tiempo, de que a nivel fiscal, la agencia tributaria y todo lo que sería fiscal, con un botoncito tiene, pero cuando es un tema administrativo todo es por papeleo y tal, llámese justicia, inspección de trabajo, todo el tema, ¿no? Y bueno, bromas aparte, pues creemos que hay buena voluntad, incluso tenemos grandes resoluciones, tenemos un conflicto ahora mismo aquí con el tema del transporte discrecional, permíteme que lo comente, porque es muy reciente, ha salido en los medios y tal, incluso había reuniones con el consejero del presidente de Transporte del Cabildo, y en un principio el hombre no era crédulo con lo que estábamos exponiendo, y 4 resoluciones contundentes de la inspección de trabajo avalaron lo que nosotros estábamos demandando, y bueno, y esto ha hecho de que estas resoluciones en sí han hecho que el Cabildo, en la Consejería de Transporte, pues agilice las actuaciones que tenga que emprender, ¿no? Y estamos ahí nosotros vigilantes para que se vele, se garantice, primero por la seguridad y las condiciones laborales de los conductores y por ende de las personas que están transportando, tanto sean turistas como sean niños, ¿no? Entonces estas acciones valoran y dejan en alza lo que es la actuación de la inspección de trabajo. Lo que pasa es que no con la celeridad que nosotros quisiésemos, pero no es culpa de ellos. Es mucha carga de trabajo, la precariedad laboral genera mucho incumplimiento y por lo tanto mucho volumen de carga de trabajo y pocas personas disponibles, ¿no? ¿La opinión del vigilante de seguridad ha cambiado a lo largo de los años, José Ramón? La imagen esa del segurata, del armario empotrado. Yo creo que ha ganado positivamente. Yo pienso que el sector, los trabajadores se han profesionalizado y cumplen una labor extremadamente importante. Yo pienso que ahora mismo la profesión de seguridad privada, globalmente mirada, yo creo que tiene una gran aceptación y un gran respeto merecido por otra parte. No es una labor fácil. Hay servicios que son cómodos, pero hay servicios que son realmente complicados y donde la labor del vigilante o la vigilante de seguridad ya hay que tener una psicología, hay que tener paciencia, hay que tener conocimiento, en definitiva profesionalidad. Yo pienso que es una profesión que con el tiempo ha ganado un prestigio social y yo creo que merecidamente además. ¿Qué tipo de enfermedades adquiere el vigilante de seguridad? Bueno, ahí quizás Juan, como trabajador del sector y responsable, quizás tenga más datos que yo. Depende de dónde esté ese vigilante de seguridad. Sí, va a depender. Primer factor, psicosocial, creado por las empresas piratas. No es lo mismo una persona descansada, que cumple, que tiene conciliación familiar, que tiene su tiempo de ocio, de descanso, a uno que está explotado, que prácticamente está todo el mes trabajando 12 horas, como puede ser con las empresas piratas, ¿no? Para tener un salario digno. Eso es un factor que destroza la unidad familiar, destroza a la persona. Y luego, ya más físicamente, en el aspecto físico, la bipedestación prolongada, ¿no? Es eso. Intentamos siempre las adaptaciones de puestos en aquellos servicios como puede ser de la administración, que hay que estar de cara al público muchas horas de pie y tal. Bueno, nosotros los servicios de prevención y los delegados de prevención, los respectivos comités de empresas, somos los que tenemos que velar por la vigilancia de la salud. Yo en mi caso soy delegado de prevención en la empresa para la que trabajo
Y bueno, y esto lo tenemos bien desarrollado. Los trabajadores, cuando se ven afectados recientemente tenemos un caso de adaptación de puesto de un compañero porque tenía una lesión lumbar temporal, pero bueno, en el servicio no estaban las condiciones adecuadas para su mejora, y entonces pues yo creo que es un trabajo, pero esto es cuando estás en empresas serias. Cuando estás en empresas piratas da igual, son máquinas de facturar, me da igual que te duele la cintura, el cuello o te hayan sacado un ojo, o sea, no hay. Y luego la repercusión que tienen las mutuas de acelerar las altas, a pesar de que pueden ir personas con escayolas, prácticamente quítate las escayolas que tienes que trabajar, que no producen, ¿no? Esto, así coloquialmente dicho, es lo que a nosotros nos afecta y muchos colectivos en el sector de servicios, ¿no? Y concretamente dos factores, lo que sería el factor psicosocial más que nos importa a nosotros dentro de lo que es la profesión, ¿no? Enfermedades profesionales. Y luego una que se está dando, dada la delincuencia tan generalizada que se está produciendo en este país, pues las agresiones y todo esto, bueno, pero bueno, son cosas que van con la profesión y bueno, están asumidas, ¿no? Pero sí, el factor psicosocial es una enfermedad profesional, ¿vale? Entonces pues tenemos casos severos de compañeros con profundas depresiones motivadas por su ejercicio profesional. Ya para ir finalizando, Juan Díaz y José Ramón Rodríguez, ¿qué reivindican para este 1 de mayo, el próximo domingo? ¿Qué reivindica el sector de la seguridad privada y sobre todo uso? Bueno, nosotros en primer lugar yo creo que revertir la terrible situación que ha dejado el vendaval, el tsunami de esto que se ha denominado la crisis, que no ha sido otra cosa que una terrible estafa social, política, económica, donde los derechos de la clase trabajadora han quedado absolutamente destruidos. Y en primer lugar, nosotros la reivindicación es recuperar los derechos no perdidos, los derechos robados. Han sido derechos conquistados a través de lucha social, han sido derechos que han sido como fruto de un consenso del avance de la sociedad, conjuntamente con los partidos políticos, con los distintos gobiernos. Han sido derechos de la clase trabajadora avanzando conjuntamente, solidariamente, de manera concertada con el resto de la sociedad. Y consecuentemente esos derechos han sido extirpados violenta y unilateralmente por parte de los últimos gobiernos, tanto del Partido Popular como el último gobierno de José Luis Zapatero. Aunque bien es verdad, digamos que el expolio que ha hecho el Partido Popular ha sido infinitamente mayor del primer expolio que hizo, que fue la primera reforma laboral que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pero entre unos y otros han dejado los derechos sociales y laborales como un solar. ¿Qué reivindicamos? Pues la restitución con carácter inmediato de todo aquello que se le ha quitado a la clase trabajadora. Y además estamos viendo, a fecha de hoy ya podemos decir lo que sospechábamos y denunciábamos en su día, pero hoy ya con elementos contrastados, de que en España la crisis no fue porque viviéramos por encima de nuestras posibilidades, como se nos dijo reiteradamente, el mantra de los distintos gobiernos y muchos partidos al servicio de esta ideología dominante de los grandes poderes económicos, que los trabajadores vivíamos por encima de nuestras posibilidades y el Estado estaba sufragando gastos que no se podrían sostener en enseñanza, en sanidad, en jubilación, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo, lo que hemos ido viendo y lo que lamentablemente creo que vamos a seguir viendo es que en España ha habido un expolio monumental por parte de los poderes políticos y los poderes económicos. Un expolio monumental, industrial, de que todavía lamentablemente yo creo que no conocemos ni siquiera el 10%. Si no se llega a producir ese expolio, si aquí no hubiese habido la rapiña que se ha hecho de determinados políticos, demasiados políticos y demasiados empresarios, cajas de ahorros, bancos, España no hubiese padecido ni la mitad de la crisis que padeció y consecuentemente no hubiese sido necesario hacer recortes públicos y consecuentemente hubiera habido inversión pública, creación de empleo, mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. ¿Qué pedimos? En primer lugar, una ley de regeneración democrática, es decir, donde la corrupción política, la corrupción económica esté más castigada de manera más severa y más rápida de lo que está. Y la derogación de las distintas reformas laborales para restituir los derechos que nos han sido robados. Y consecuentemente revertir esta situación de fracaso político que ahora mismo, desde el 20 de diciembre, estamos sufriendo
y exigirle a los partidos políticos, teniendo en cuenta que va a haber elecciones en junio, pues un compromiso, antes de las elecciones, un compromiso de que las necesidades sociales en materia educativa, en materia de empleo, en materia de acceso a las prestaciones como desempleo, como jubilación, estén garantizadas. Porque ahora mismo no solamente lo que nos han quitado, sino yo creo que está seriamente amenazado el sistema público de pensiones y el sistema de salud público. Yo creo que son dos elementos que están seriamente amenazados con el mantra y el imperativo de la Unión Europea del equilibrio presupuestario. Están obligando al Estado, esta ideología dominante, de recortar allí donde el Estado gasta más. Y ahora mismo donde el Estado gasta más son dos elementos, las pensiones públicas y en materia de desempleo. Con lo cual la exigencia es restituir los derechos robados y garantizar mediante un acuerdo legislativo, un acuerdo ante las elecciones que luego se materializa en ley una vez constituido el gobierno, la garantía de que con las cosas de comer no se juegue, que las cosas de comer son la seguridad social, bebe agua, el sistema público de salud y el sistema público de jubilaciones, de pensiones, etcétera, etcétera. Juan, ¿algo más? Sí. Para este 1 de mayo. ¿Qué pedimos? Nosotros, yo particularmente, y hablando sectorialmente y como miembro de la USO, la unidad. La lucha obrera ahora es más necesaria que nunca ante una política corrupta, una justicia lenta y dudosa, ante empresarios explotadores. No nos queda sino la organización de la clase trabajadora. Bien decía José Ramón en una intervención en la radio esta mañana que no vale el sindicalismo de caparate, que el 1 de mayo no es un día para festejar y sacar banderitas, sino un día de lucha, un día de guerra, pero el 1 de mayo es todos los días. La situación nos obliga a estar combatiendo permanentemente toda esta lacra social que nos está imperando. O sea, es una crisis moral. Es el discurso, parece a veces manido, fácil, pero es real. O sea, la sociedad en general, no, ya no hablo de la clase trabajadora, la sociedad en general está noqueada, está en estado de shock. Es que no puede ser. No puede ser. Ayer me llamaban por el tema del programa que salió ayer en Antena 3, Espejo Público, me llamaban muchos WhatsApp, compañeros, oye, tal, digo, pero esto no ha sido un logro de un día, o sea, joder, ¿hasta dónde han llegado ustedes? No, pero es que esto ha sido el logro de mucho esfuerzo, de años y muchas personas ahí, muchos despidos, muchas represalias, que no ha sido, que estamos luchando contra el poder. Y no estamos contra el poder que esté legalmente establecido, sino el poder que manipula, que es lo que están haciendo nosotros. Nos están manipulando, nos están amedrentando y nos están avasallando. Macarras de 3 al cuarto, que hasta hace unos años eran pues simples trabajadores, con toda la humildad que podían tener, y ahora no se acuerdan que lo que fueron, y ahora son macarras empresariales que lo que hacen es explotar y machacar la clase trabajadora y humillar y reírse de todos nosotros, con la connivencia, como he dicho al principio, con la complicidad de la clase política y la lentitud, y no quiero extenderme más, con el de la justicia. ¿Qué está pasando aquí? Esto se está convirtiendo en un circo en este país. Al final, pues sucede lo que está sucediendo, se repiten elecciones, aquí nadie se pone de acuerdo, todos son intereses partidistas y al final todo esto es lo que transmite la sociedad, lo que transmite el pueblo. Vamos a cambiarlo y sigamos combatiendo desde la clase trabajadora y todos los colectivos sociales, porque que si no, mejor que nos vayamos, como se está yendo toda la juventud, toda la gente preparada, como también decía José Ramón. Ahora salen titulados de las universidades, pero ya parados. Son titulados parados, entonces claro, son definiciones que se te quedan ahí y te calan porque son realidades. Si te quedas aquí estás parado, márchate del país. O sea, eso entonces lo que tenemos que hacer es luchar contra el sistema, este sistema. Nosotros no somos antisistema, cuidado, contra este modelo que nos quieren meter. Y nos rebelamos. También nos decía hoy que éramos rebeldes, ¿no? O sea, el comentario dice, ustedes son rebeldes. No. Cuando hay causa, sí. Sí, queremos justicia, somos solidarios, somos gente normal, somos gente humilde. Lo que no vamos a permitir es abuso. Y eso es el mensaje que yo lanzaría, la unidad de la sociedad, que sean combativos, que el 1 de mayo sea todos los días, no solamente el primero.
A ver, que esto es una fiesta, un acto festivo, pero se conmemora la lucha de la clase trabajadora. Pues nada, pues muchísimas gracias Juan Díaz, muchísimas gracias José Ramón Rodríguez por estar hoy aquí en Gran Canaria, Gracias que sé a ti, que has María. asistido a distintos medios porque la actualidad manda. Gracias a ambos. Gracias, María. Espero que la entrevista les haya gustado y esta entrevista también es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.